La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa. Chimbote nos escucha por RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También Huánuco nos escucha a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre es la radio del arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apomaquisterio, AM Tagua, nos pone en todo el Perú y el mundo a través de los podcasts, los aplicativos móviles, en los teléfonos celulares. Baje usted de Play Store. Si tiene algún problema, desinstale y vuelve a instalar porque hemos cambiado de servidor. Y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y los canales de YouTube también que tenemos. Hoy día ocurren dos hechos importantes. A las 3 de la tarde continúa la audiencia que se está viendo el caso de la prisión preventiva de la señora Fujimori. Ayer se han argumentado varias cosas. Sigue argumentando el fiscal José Domingo Pérez. Ha revelado que hay listas de 53 aportantes falsos a la campaña de la señora Keiko Fujimori. Y también hoy día, al mediodía, una hora antes del mediodía, a las 11 de la mañana, la señora María Elena Ledesma jura como la primera presidenta del Tribunal Constitucional en el reemplazo de Ernesto Blume. Todos estos acontecimientos vamos a estar informándoles a través de nuestras emisoras, pero vamos a dejarlas con Rosa María Palacios, que ya retorna el lunes 6 con mucha energía. Y hoy día tenemos una entrevista interesante que hizo Rosa María Palacios a Alberto de Belaúnde. Adelante. Bueno, estamos ya con Alberto de Belaúnde para hablar sobre su candidatura. Él sí va a la reelección, uno de los pocos que va a la reelección, por el Partido Morado. Estuvo en duda, ¿no? Primero, si podían o no, porque ni siquiera es miembro de la Comisión Permanente. Tal cual. Y bueno, ese aquí se solucionó. Sí, buenos días con todos, gracias por la invitación. Aquí hay una reflexión interesante, Rosa María, que nos recuerda la importancia de seguir impulsando la reforma electoral. Hay personas que piensan que ya se acabó y no se ha acabado, faltan cosas muy importantes. Ni siquiera se ha empezado. Tal cual. Entonces, uno de los temas que el propio Jurado Nacional de Elecciones nos está pidiendo hace años es la institucionalización de los jurados electorales especiales. ¿Cuál es el problema que hay ahora? Los jurados electorales especiales son integrados por jueces, fiscales, ciudadanos. Así es. Por sorteo. Por sorteo, probablemente gente con muy buena disposición y vocación de servicio, pero que no son especialistas en derecho electoral. Para nada. Entonces, lo que hemos visto en el jurado electoral especial de Lima Centro ha sido dramático. Había una lista inscrita, todas las demás observadas. El único que pasó fue el FREPAP. Hay que contratar algo del FREPAP, ¿eh? Porque de verdad que lo han hecho bien. No, porque en realidad esto sube al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones subsana, me parece, todas las listas. ¿Qué es lo que pasó? El Jurado Electoral Especial no conoce la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones. Y se dan casos tan absurdos como, por ejemplo, había una candidata del PPC, que ya había sido candidata del PPC en el 2011 al Congreso, que es peruana, nacida en el extranjero, pero inscrita, y con lo cual es peruana. Para el Jurado Electoral Especial no podía ser candidata. O sea, eso ya ni siquiera jurisprudencia, eso es conocer la Constitución, ¿no? Entonces, desde hace años, el Jurado Nacional de Elecciones pide, por favor, institucionalicemos los jurados electorales especiales, que no duren solo un proceso electoral y que se acceda a este puesto por concurso público. Porque además el propio Jurado Nacional de Elecciones forma a funcionarios de primer nivel, que han trabajado en el jurado muchos años y que podrían
ser Mejorar. responsable del jurado electoral especial. Ese es uno de los temas de reforma electoral urgente, por no mencionar uno que sé que a ti te preocupa mucho y a mí también, que es el voto de los peruanos en el exterior. Bueno, eso necesita norma, ¿no? Ahora, Así es. está claro, yo he llegado a esta conclusión modesta, que no vamos a tener un mejor Congreso que el anterior en esta elección, por una razón muy sencilla, porque vamos a votar con las mismas reglas. Entonces, si el 2001, el 2006, el 2011 y el 2016 hemos tenido el resultado que hemos tenido, ha sido porque hemos votado con un conjunto de reglas. Pero ustedes sí, los que resulten elegidos, si usted resulta elegido, nos pueden dejar algo. Sí, Nos pueden dejar las reglas nuevas para un mejor Congreso. sin duda. Eso es lo único que pido. Ya me rendí, porque año y medio no puedes pedir más. Y el problema es que de la reforma no se ha hecho ni el 30%. Es decir, de 13 normas se desechó la bicameralidad, se presentaron 12. De las 12 finalmente se discutieron 6. 2 que son reforma constitucional no se deben aprobar porque están mal elaboradas. Solamente se han promulgado 4. Y las 4 que se han promulgado tienen problemas gravísimos. Por ejemplo, el voto preferencial no se elimina el 2021. Las perdón, me atoro con esto. Las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, solamente son para los partidos nuevos, no para los que ya están inscritos. O sea, hay que volarse todo el gradualismo. Así es. ¿Para hacerlo o no? Sin duda. Sin duda. Y hay un tema, Rosa María, que la gente tiene que tener en cuenta y que nosotros tenemos que tener el discurso desde ahora en campaña. Porque Claro. si no lo tienes en campaña, no lo vas a tener como Así congresista. es. Que hay un serio conflicto de interés en la reforma electoral. Así es. Porque quienes debaten y aprueban la reforma son los que van a verse beneficiados o perjudicados por la misma. Así es. Entonces, imagínate, es como que tengamos a los empresarios del pollo, Claro. ¿no? Sentados en una mesa y digamos, ok, ustedes decían las reglas para entrar y salir del mercado. Evidentemente va a ser un cártel de aquellos. Así Lo es. mismo viene pasando con todas las reformas políticas, no desde este Congreso, desde recuperar la democracia. Pero Entonces, la gente tiene que entender, los que salen elegidos, que el pueblo los odia. exactamente. Entonces tienen que entender, esto va a terminar como en Chile, los odian. Entonces, y los odian por buenas razones, entonces tienen que cambiar. Así es, y además, acá con buen criterio se hizo algo que permite tener un norte, que es la Comisión Tuesta. Tan golpeada por el fujimorismo del Congreso anterior, pero que la verdad han hecho un estupendo trabajo, es un grupo de profesionales a los cuales el país les debe estar agradecido. Y la manera de los congresistas de mostrar gratitud es debatir y aprobar las propuestas. Por ejemplo, el tema de la renovación por mitades del Congreso, ¿no? Eso incluso haría que la figura De la cuestión de confianza no sea ya necesaria. no sea necesaria, porque ¿qué implicaría esto? Nosotros escogemos un Congreso al iniciar el mandato presidencial. Pasan 2 años y medio y tenemos la posibilidad de evaluar. Han sido obstruccionistas, no han sido obstruccionistas, han sido demasiado oficialistas, no han sido demasiado oficialistas, y de acuerdo a eso decidir nuevas mayorías. Ahora, eso se puede hacer en la propuesta con un Congreso bicameral, porque la idea es cambiar la mitad de diputados, lo cual que con esa mitad te da el balance. Y también con un Congreso dispuesto a sacrificarse, porque ¿qué pasa? Claro. Los primeros que entran Claro. solo van a tener un mandato de 2 años y medio. Así es. ¿Ok? Y nadie quiere, pues. Yo no quiero tener mandato de 2 años y medio. Yo quiero durar 5, pues. No, es que alguien se tiene que sacrificar. La mitad Así del es. Congreso tiene 2 años y medio. De ahí el voto preferencial. Tú sabes, Rosa María, que yo fui... Escúchame, ¿están de acuerdo en que van a aprobar las propuestas de Tuesta tal como está? Las propuestas de Tuesta que tienen que debatirse y llegarse a consenso, y sí, pero impulsarlas como están. por Muy bien. supuesto. ¿Esa es una propuesta de Alberto Belaúnde o del Partido Morado? No, el Partido Morado se ha comprometido con la reforma electoral, está dentro de las 44 propuestas, y tal es así Bueno. que una de las propuestas específicas que aparece ahí es que llegando tenemos que modificar la ley que establece que todas las reformas electorales tienen que aprobarse. Eso un lo año quería antes. preguntar. Ahora, Y eso está puesto textualmente en En la- nuestro plan de gobierno, que además es el único partido que se Sí. está presentando a estas elecciones que ha presentado un plan de gobierno parlamentario, y es el único partido en la historia que tiene un plan de gobierno parlamentario. Yo lo sé, pero el problema es que no está en su página web. Ah, bueno. No está, No lo te juro. No está. Lo tengo acá. Hoy se corrige, estoy seguro Nuestros que objetivos. ¿Dónde están los Ah, benditas? bueno. ¿Has visto las 41 propuestas? Me encantaría están, verlas. están en redes sociales y yo te lo voy a mandar, pero tiene que estar en la página web. No está en la página web. Hoy se soluciona, te aseguro. Partidomorado.pe. No está.
Ahora, Otro tema importantísimo, Rosa María, tú lo mencionaste, el voto preferencial. Sí. Tú sabes que yo soy hijo del voto preferencial. eso no es verdad. Sí, claro que sí, No es fue el verdad. número 17 de mi lista, No, Rosa no es María. verdad. Usted es hijo de los votos que obtuvo su partido. No, sin duda. Pero Y además... de ahí el voto Y preferencial. además el voto preferencial, porque mi lista anterior obtuvo 10 congresistas y yo era el número 17. Pese a eso, estoy absolutamente convencido que se debe eliminar el voto preferencial. Gracias. Es una manera, además, de quitar muchos incentivos perversos que existen hoy día para que el dinero sucio se infiltre en las campañas. Es una manera de democratizar los partidos políticos y de asegurar mayor unidad. Ya no hay personas que se crean dueños del escaño, Así es. sino que entenderán que los votos vienen del partido. Eso resulta fundamental. El tema que hemos mencionado rápidamente, pero que creo que es muy importante, en especial considerando que Radio Santa Rosa tiene muchos oyentes y televidentes, entre comillas, Acá. por Facebook alrededor del mundo. Gracias al Jurado Nacional de Elecciones y la interpretación que realizó, Solo hay para esta elección. voto de peruanos al extranjero solo para esta elección. Nada más. ¿Por qué? Porque el fujimorismo en la reforma electoral se bajó el artículo y yo, mi bancada y otras presentamos de inmediato nuevos proyectos y no quisieron ponerlos. No fue un error, fue una deficiencia. No se cayó, se desplomó. Así nos dijo Rosita Bata. ¿Para qué me hacen legislar tan rápido, pues? La hemos invitado, ¿no? ese- ¿Para qué me hacen legislar tan rápido? Oiga, se ha volado el voto a los peruanos, eso es inconstitucional. Así es. ¿Para qué me hacen Entonces, ese tan tema, rápido? ese tema se puede solucionar de inmediato. Sí. Mientras se debate, eso debería ser, digamos, los primeros 30 días de legislatura. O sea, porque no puede ser que los peruanos en el exterior, que ya tienen conquistado un derecho, lo pierdan además sin que haya existido ningún tipo de debate sobre el tema. Claro, lo que ¿no? había propuesto la Comisión Tuesta y de ahí viene la deficiencia, es crear un distrito electoral para los peruanos en el exterior. Pues los peruanos en el exterior votan en Lima, Claro. que es un disparate. Ya votan en Lima cuando la agenda de Lima no es su agenda, pero en fin. Entonces, la idea era crear un distrito especial. Como no le gustó a Rosa Bartra, tachó el artículo y se voló el voto en el exterior, completo. O sea, tiró al bebé, ¿no? Con el agua sucia. Claro. En vez de tirar el agua sucia, tiró el bebé, la batea, tiró todo. ¡Fum! Entonces, esos voló. son los temas que tenemos que Esa fue su revisar deficiencia. de inmediato. Ok, pero estamos de acuerdo en que van a aprobar una reforma completa, incluyendo bicameralidad. Bicameralidad es uno de los temas controvertidos, te voy a ser absolutamente sincero, porque Ve. existe la percepción en un grupo grande de personas que como este tema fue rechazado en el referéndum, entonces ya no debería plantearse. Creo yo, Que sí. personalmente, Ya. que lo que rechazamos los peruanos en el referéndum fue la bicameralidad con truco. Claro. La bicameralidad aprista y fujimorista. Entonces habrá que hacer una tarea de convencimiento. Entonces, en eso, ese no. es el tema más controvertido, Ya. pero hay espacio para conversación. Segundo tema y consenso. controvertido, reelección de congresistas. No puede haber reelección de congresistas. Creo que fue un error quitar la reelección de congresistas. Ya. No solo voté en contra en el Congreso y escribí en contra de la propuesta, pero el resultado del referéndum tiene que tener por lo menos un plazo de implementación, Ok. porque si no se estaría yendo en contra de Muy la bien. Entonces, voluntad de la gente. Muy bien, mantienen eso, creen que el bicameralismo puede pasar. Esas dos estaban en el grupo de las propuestas de Tuesta, pues. Sí, claro. Lamentablemente están ahí. Y eran los más candentes, ¿no? Era lo más candente. Ok. Tal En el vez, por tema- ejemplo, en el tema de bicameralidad, yo voy a hacer un trabajo de convencimiento ahí. Tal vez se podría hacer un trabajo de cara a la gente, evidentemente, con mucha explicación, con mucha sensibilidad y con mucha cercanía al ciudadano, y plantear un nuevo referéndum. ¿Sí? Entonces, que se apruebe en primera legislatura en el Congreso y que vaya a referéndum y que se explique por qué esto es diferente a lo que se rechazó y ya si la gente no quiere, no quiere, pues. Muy bien. ¿no? Ahora, todo tendría que estar listo para que en octubre del próximo año sí hayan las PASO. Claro. Por lo tanto, ustedes tienen tiempo en realidad entre marzo y junio. Y por eso es tan No hay importante. más. por eso No hay tan- más. O sea, de marzo a junio, porque no, claro. más, Rosa María, no puede haber receso parlamentario. O sea, Bueno, y ok. este es un congreso de año y medio, no puede haber receso Estamos de parlamentario. acuerdo. Tenemos que estar en sesión permanente. Ok, pero digamos, de marzo a julio, ¿ya? Sí. Para que esté todo listo. Y haya tiempo para Ya hacer haya tiempo y todo. reglamentos y Porque posiciones. acuérdense que el proceso. O sea, yo entiendo que tienen que derogar la norma del 2017. No derogarla, pero suspenderla, que no se puede aprobar nada un año antes. ¿Estamos de acuerdo?
porque en realidad estas reformas se vienen discutiendo hace 2 años. Tal cual. Ya, pero ha habido un impasse en el Congreso, se ha tenido que disolver por todo lo que por estas reformas en parte. Muy bien. Entonces, aún así, van a tener que trabajar, digamos, muy duro hasta las PASO de octubre. Todo tiene que estar listo para las PASO de Sí. octubre. Y por eso, Rosa María, es muy importante que la gente no piense que esto es una elección más. No, no es una elección No, más. Nos jugamos la vida para tener un mejor Congreso. Así es. Y hay un voto viciado muy alto, como dicen, todos son iguales. Señor, señora, no todos son iguales. Y tu voto hace la diferencia. Porque aquí podemos tener o una bancada que realmente impulse las reformas, o las bancadas que ya detuvieron la reforma acá. Poca gente no tiene una posición ya asumida pública sobre el tema de reformas. Y sabemos, por ejemplo, que Alianza para el Progreso, que Acción Popular, que Fuerza Popular, que el APRA estuvieron siempre en Ahora, contra de vamos la reforma por- con un discurso Vamos muy por parte. crítico Me queda claro contra que la Comisión Tuesta, ¿no? Fuerza Popular ha señalado que su primer punto de campaña, igual lo ha dicho el APRA acá, y también Solidaridad Nacional, que su primer punto, su agenda única en realidad es vacar a Vizcarra. Eso lo han dicho, nuestro Sí. punto de agenda es vacar a Vizcarra, apenas subamos, tenemos una mayoría... Venganza, ¿no? Básicamente. Básicamente, o lo que fuera, juego político entendido en esos términos. Ok. Yo presumo que algunos no van a pasar la valla y otros no van a ser mayoría y no va a haber tal, no creo que el público tampoco premie eso. Pero también es cierto, por ejemplo, que Acción Popular y APP hoy dicen que ellos no van por ahí y que sí quieren una reforma. El tema, Yo los he Rosa escuchado. María, ya que estamos en una radio católica, por sus actos los conoceréis, ¿no? Por sus Claro. frutos los conoceréis. Claro. Y no es que Alianza para el Progreso y Acción Popular no hayan estado en el Congreso Sí, que han se estado. acaba de disolver. Estuvieron y tuvieron votaciones bien complicadas y actitudes bien complicadas, ¿no? Entonces, digamos, si quieren hoy cambiar de camino, estupendo. Yo creo que si uno se equivoca, tiene que, primero, reconocer el error. Segundo, pedir disculpas. Y tercero, señalar cómo vas a hacer para no cometer ese error. Esa es una disculpa de verdad. Ajá. No esa cosa de si te sientes ofendido, no. Entonces, si Acción Popular y Alianza para el Progreso ahora sí van a aprobar la reforma, quiere decir que se equivocaron. Entonces pídanos disculpas, pues. Pídanos disculpas, señalen por qué se equivocaron y qué están haciendo para solucionarlo. Claro, y está pero, bien, es que- el aceptar un error engrandece a las personas. Claro. Pero no puede pasar que de cara a las elecciones todo el mundo se ponga el sombrero de la reforma, llegan al Congreso, se sientan en el escaño e inmediatamente se chorrean en el Claro, escaño pero en y ese- no quieren que nada Pero cambie. en ese contexto, en realidad, solo lo que fue la bancada liberal y parte de la izquierda, no toda, apoyó la reforma. También es cierto, Rosa María, y es uno de los motivos por los cuales Gino y yo aceptamos la invitación del Partido Morado, que tuvieron pronunciamientos constantes a favor de la reforma política y de la reforma electoral. Ese es uno de los motivos por los cuales, y está en las propuestas que van a estar colgadas hoy en la página web. Voy a la Eh, página web, porque acá están colgadas en el Facebook, pero necesito ponerme lentes pues, para Claro, ver. Reforma pero- del Congreso, saca tu lupa para ver esto. Ya. Reformas que además trabajadas con José Eliche, ex oficial mayor y una persona con mucho conocimiento de la materia. Pero digamos, por eso es que nos sentimos cómodos en el Partido Morado. Es un equipo de verdad y un Ahora- equipo que está comprometido y que además, y algo que yo lo viví desde el Congreso, ¿no? En todos los momentos críticos hubo un pronunciamiento del Partido Ahora, Morado. vamos por Frente- partes. Más bien, pero- yo creo para- que ellos, para ellos cerrar- no para- se pronuncian mucho. Para, ¿no? no, para cerrar la idea, cuando se presentó la censura contra Jaime Saavedra, el único partido político que sacó un comunicado rechazando esa censura y denunciando lo que estaba ocurriendo fue el Partido Morado. Cuando sacaron a los fiscales, no solo sacaron un pronunciamiento, estuvieron en las calles, yo los vi porque yo estuve ahí, al igual que Y de ahí muchos de nunca más. nosotros. Cuando se pidió el adelanto de elecciones, fue uno de los partidos Ahí que, sí. que apoyó Pero, el digo, adelanto de elecciones. pero la izquierda ha estado en la calle siempre. También, y yo se los reconozco. El Frente Ya, Amplio ha cumplido... pero no- entonces, si ese sería... pero en el caso del Partido Morado ha habido pronunciamientos claros. En el caso de la izquierda hubo un sector, por ejemplo, que sí apoyó la censura a Saavedra, ¿no? Ah, y, no, por tenía, supuesto. y tenía un discurso que no siempre era un discurso crítico hacia determinadas acciones del fujimorismo. Muchas de las leyes que han perforado el presupuesto público y que han dañado la economía, no solo fueron aprobados por Fuerza Popular, fue aprobado por Fuerza Popular y el voto de la izquierda en el Congreso. No, sí, claro. Vamos a hacer pausita y ya regresamos porque, bueno, antes de irnos a la pausa, esto de tener pegalones en la lista, Fueron excluidos de la lista, fue una equivocación sin duda,
ya no están en la lista. Pero renunciaron los dos porque uno dijo que no iba a renunciar. No, sí, las dos ya no están en la lista y está muy bien. No, claro, porque eran el partido del ojo morado. No, Pues. no puede ser, no puede ser, eso es inaceptable. Además, porque si hay algo que entusiasma en lo que he visto en estas semanas de invitación, es que hay liderazgos jóvenes y liderazgos de mujeres muy importantes, no solo en Lima, sino a nivel nacional. Entonces, no puedes, pues, esforzarte en formar jóvenes. Tienes una Secretaría de Talentos que llevan 5 cursos para que al final se te cuelen 2 personas que te ensucien toda la lista. Entonces, ¿cometió una equivocación? Sí, hubo un pronunciamiento y se hizo ahí sí las cosas correctas, ¿no? Se admite el error y se corrige. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Alberto de Belaúnde, candidato con el número 6 del Partido Morado, que 6. es la M. No nos confundamos con otro símbolo. La M del Partido Morado. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y este lunes retorna Rosa María Palacios en vivo con unos programas imperdibles, así que usted no se pierda. Desde este lunes a las 8 de la mañana, Rosa María Palacios en la temporada 2020. Continuamos con Rosa María y Alberto de Belaúnde. Muy bien, estamos conversando en la pausa con Alberto de Belaúnde. Acaba de publicar un libro, además. Así es. Un libro que podría ser casi una catarsis, porque es no retiro nada, mis años en el Congreso. Así es. ¿Cómo viví en ese manicomio y sobreviví? No, yo escribo este libro en realidad, empiezo a escribirlo a los 2 días de disuelto el Congreso. Claro, es una y lo catarsis. escribí durante un mes, porque además, claro, el desempleo te da mucho Claro, tiempo te da libre, tiempo, ¿no? o sea, Entonces yo exactamente. asumí esta tarea como si fuese un trabajo, Claro. ¿no? 8 horas diarias. Y lo que busco en el libro, primero es ordenar mis propias ideas y lo que estoy sintiendo en esos días, ¿no? Claro. Y la mejor manera para mí siempre ha sido escribirlo. De ahí es una manera de ordenar los temas trabajados y hacer una suerte de rendición de cuentas. Una memoria. Así es. Una memoria de lo que pasó. Algunos datos sabrosos también, porque si no... ¿Para qué? Así es. Pero también guardo la ilusión de que este libro pueda ser útil para las personas que quieran entrar en política y quieran entrar al Claro, lo que Congreso. pasa es que la estrategia en el Congreso, en un Congreso tan complicado como el que ha sido disuelto, a veces era entrar por temas llamados temas chicos, pero que no iban a generar tanta controversia, ¿no? Entonces, para poder sacar algunos proyectos, porque Claro. si no, no sacabas nada. Entonces, claro, si entrabas por la bicameralidad, pues estabas perdido, pero si entrabas por el plástico, o Claro. por el cannabis, o por... Claro, a mí me pasó, por ejemplo, la propuesta de proyecto de ley de restricción de plásticos de un solo uso se aprobó. Se aprobó. Cannabis medicinal, que era controvertido, se aprobó. Con 1000 candados, pero se aprobó. La ley para eliminar la prescripción en los casos de violación de menores, se aprobó. Se aprobó. Toda mi agenda, que eran como 10 proyectos de ley de reforma del Congreso, quedaron pero Nada. empantanadas, ¿no? Nada, no, ni nada. Y nada. La comisión de ética, todo eso se perdió. Así es. Todo Y se perdió. algunas cosas que no salían del Congreso, sobre todo por desidia, te diría, Claro. pudieron salir a través del Ejecutivo. Por ejemplo, un decreto legislativo que cambiaba los conceptos de capacidad jurídica de personas con discapacidad. Así sí lo vi. El Código Civil, con el que estudiamos los dos, trata a las personas con discapacidad Como interdictas. Así es. Y la idea es un sistema de acompañamiento que les dé mayor autonomía. Así es. Eso en el Congreso no había manera de sacarlo. Estaba atorado desde el Congreso anterior. En este presentamos un proyecto multipartidario, no salió. Y logramos que se haya por un decreto legislativo. Igual que el 1323, Claro. que es el decreto legislativo contra crímenes de odio, que la ley estaba empantanada en el Bueno, Congreso, estuvo- pero que se logró sacar Claro, pero estuvo a punto de ser derogado. a instantes de ser Claro, derogado. porque los crímenes de amor, ¿no se acuerda de los crímenes? No, y si te casas con tu computadora, Claro, ¿no? con una piedra y- y quiere- todos esos quiere- argumentos tan extraños que sacaron en el Congreso Así es. pasado. Y a mí me sorprende mucho la cantidad de tiempo y energía que grupos de gente le dedican a temas para evitar que otros vivan bien. No es un Eso pro- hay es una obsesión- realmente... Hay una obsesión con el tema sexual, Porque además, digamos, por alguna razón. si tú no quieres casarte con una persona, si no te gusta el matrimonio igualitario, no te cases con una persona de tu mismo sexo y se acabó. Claro. Pero en el Congreso anterior, por ejemplo, Julio Rosas no presentó un proyecto de ley. Claro, está todo el tiempo tratando de bloquear iniciativas de igualdad de género, de temas de mujer, de temas LGTB, y no presentó un proyecto. Y entrando a ese tema, yo me imagino que una vieja agenda
es el matrimonio igualitario. Y Pero ¿va a estar en la agenda del Partido Está Morado? entre los 44 puntos. Ah, sí. Así es. ¿Hay consenso sobre eso? Puesto en todos sus términos, porque además hay una coincidencia ideológica con el partido. El partido propugna el republicanismo, que es una ideología muy cercana al liberal progresismo de Gino y mío, ¿no? Y ahí lo que se busca es que todos los ciudadanos, sin importar dónde nacieron, sin importar el color de su piel, sin importar su identidad, puedan desarrollar su proyecto de vida y puedan ser felices. Entonces, eso pasa necesariamente por enfrentar los serios problemas de discriminación, para que la racismo, gente clasismo que existe en el país. Usted no se puede casar en el Perú. Yo vivo con mi novio hace 8 años. Ya, y le gustaría ¿no? casarse. Me gustaría casarme porque para el Estado peruano, mi novio es mi compañero, mi roommate, ¿no? Claro. Mi compañero de piso. Claro, ¿no? es su co-inquilino. Así es. O Y eso cohabitación. genera una serie de problemas, Sí. ¿no? Por ejemplo, yo no puedo compartir con él mi Un- seguro de salud. No, Si yo fallezco el día de mañana, él no tendrá una pensión de viudez. no. El DEPA, felizmente, digamos, mi familia lo quiere y es una familia decente. Claro. Y sé que si cuando yo fallezca, el DEPA se va a quedar a él, que es a Claro. mi nombre. Claro. Pero si no fuese una familia decente, Ah, no, lo botan a patadas. como pasa todos los días. Si él enferma en el hospital, No puedes entrar. no puedo entrar a verlo como familiar. Si él se pone grave, no puedo tomar decisiones de salud por él. Pese a que soy la persona con la que vive hace años. Por eso, miren, eso hasta el Papa ha dicho que es una injusticia. Pero Así hasta es. el Papa ha dicho, eso sí se tiene que permitir. Es una injusticia terrible. Entonces, aquí Tributariamente no tienen ventajas tampoco. Ninguna, Cero. ninguna. Y acá, y entre otros asuntos más, ¿no? Imaginémonos que existiese violencia dentro de la pareja. Ujú. Toda la normativa de violencia familiar no se aplicaría. No, pues. Entonces, lo que buscamos, lo que hemos buscado en el Congreso, porque la ventaja es que ya me conocen, Claro. no hay sorpresas, ¿no? Lo que yo he buscado en el Congreso y lo que busca ahora el Partido Morado en esta elección es desarrollar una metodología de la empatía, que es ponerte en los zapatos del otro, por más que no sea tu agenda, por más que no sea tu realidad, pero ponerte en los zapatos del otro en los que están en situación de vulnerabilidad y en base a eso legislar, fiscalizar, representar. Ahora, hay un grupo evangélico pluripartidario, digamos, una bancada evangélica pluripartidaria que está postulando en Solidaridad Nacional, en Fuerza Popular, en APP, en todas, de nuevo. Y aquí hay algo que ¿Ustedes llevan alguno de ellos en la lista? No. Nadie que tenga un discurso político, Exactamente. ¿no? Porque cada uno Convicciones tiene... religiosas, sí, por supuesto. Así es. Y aquí es tan importante el concepto de Estado laico, ¿no? Yo puedo tener o no puedo tener un credo particular, pero al momento de legislar, lo que tengo que pensar es en el interés público y en lo que establece la Constitución. ¿Por qué? Porque imaginémonos que mi religión excluye o vulnera derechos de otra persona. Digamos, y eso va a estar por encima de lo que establece la ley, por encima de lo que establece la Constitución. Entonces, el Estado laico lo que busca es garantizar los derechos de todos y, por supuesto, también que cada uno de nosotros pueda tener y profesar la religión que desee, Muy sin bien. que el Estado te imponga Entonces, uno. sobre ese tema hay acuerdo. Sí, De ningún problema. clarísimo en blanco y negro. Pero no creo que en este Congreso, salvo que se alineen los astros, esto se pueda cambiar, ¿no? Pero yo creo, Rosa María, que hay que tener debates, y hay que discutir, y hay que tener debates de cara a la gente. Y cuando suceden estos debates, suceden cosas interesantes, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que se oponen a esto hasta que descubren que su amigo de toda la vida es gay. O que su vecino, que es buenísima gente y que le presta para llegar a fin de mes, vive con su pareja, no era su compañero de piso. Claro. ¿No? O su sobrina, a la que adora con todo el corazón, tiene novia. Claro. ¿No? Y vas descubriendo que no es que estas personas no existen, o sea, porque la ley no crea personas. No es que no existan, es que están invisibilizadas en la sociedad y están sufriendo. Porque la discriminación, todo tipo de discriminación, genera sufrimiento. Estos videos espantosos que salen cada cierto tiempo en redes sociales de casos horribles de racismo, lo que nos muestran es una sociedad enferma. Porque el racismo solemos verlo desde el punto de vista jurídico, Claro. probablemente por la mirada que tenemos profesional, que es una Así es. mirada de no discriminación, de leyes y tal. Pero hay un tema de salud emocional en la sociedad que tenemos que trabajar. Porque cuando se producen esos escenarios espantosos, como estos agravios racistas que ha habido en un video, A cada rato sale uno con pistola, daña es- a la persona, pero también te está mostrando que la persona que discrimina es una persona enferma. Bueno, tenemos acá lucha anticorrupción, reforma del Congreso, reforma judicial, reforma política.
seguras. Me permites en seguridad ciudadana mencionar una muy puntual, A ver. porque es el tema para la gente en la calle. Con Gino Costa presentamos un proyecto de ley hace 2 años que lo que permitía era institucionalizar y fortalecer la relación entre la policía y los municipios. Ujú. ¿Por qué? Porque la seguridad ciudadana tiene un fuerte componente vecinal, barrial. La Así es. seguridad se siente en las calles, en nuestros barrios. Entonces, esto permitía fortalecer el patrullaje integrado. Permitía que hayan estadísticas de seguridad conjuntas para que pueda ser más Claro, eficiente. la información. Así es. Permitía el uso conjunto de recursos. Permitía que las comunidades tengan una voz a la hora de si se ratificaba o no a los comisarios. Eco. ¿Qué pasó con ese proyecto de ley en el Congreso No disuelto? pasó nada. Nada. Se quedó en la Comisión de Defensa, como muchas otras iniciativas. Entonces, el proyecto de ley ya está. Ah. Entonces, como Partido Morado, hemos tomado el compromiso A veces- de impulsar este proyecto, En algunos momentos. porque ayuda a mí a la me seguridad ciudadana. parece inentendible lo que pasó en el Congreso pasado. A veces es inentendible. Pues yo puedo ser enemiga del gobierno, ¿ya? Y declararme así enemiga del gobierno. Pero yo no me puedo declarar enemiga del pueblo que me ha elegido. Y hay proyectos que son buenos, que podían ser buenos. Así es, porque además este Es proyecto... una cosa rarísima. Sí. Cuando te guía el odio... Pero eso, ¿no? ¿usted Y cree el que es un resentimiento. tema de odio? Sí. ¿Así de claro? Mira, y yo he conversado con ex congresistas fujimoristas, ellos están convencidos que el 2016 les robaron las elecciones. Ah, no, sí, ese es su Y convencimiento. digamos, ha habido diferentes momentos en la historia donde han habido resultados extraños, no solo acá en el Perú, en varios países, ¿no? Claro. Sobre todo cuando hay resultados muy pegados. Apretados. En el caso de Perú, digamos, se investigó y no se encontró nada. Pero igual imaginémonos que en tu corazón... Claro, tú sigues sientes pensando eso. Claro, justamente, si eres un líder político y Claro. buscas lo mejor para el país, te tragas el sapo. No, y no solamente trabajas eso. en base Trabajas a lo para que que no, además, si te quedaste por tan poco, sabes que la próxima es tuya. Así es. Entonces demuestra que vas a hacer un buen gobierno aprovechando la mayoría que te han dado el Parlamento. Pero y en el libro, que se llama No retiro nada, No retiro nada. publicado por Planeta y está en todas las librerías. Fue una frase hago- como dice, una frase feliz en medio de un debate también. ¿Eh? Hago un- Retiro usted la palabra. ¡No retiro nada! Y así Hago- se llamó el programa de la República una época. Así es, y que he suspendido Claro, por la durante campaña. la campaña, ¿no? Pero hago todo un recuento de estos momentos en los cuales, porque mucha gente dice, no, porque hay revisionismo histórico siempre, Claro. ¿no? No, los problemas siempre vinieron del Ejecutivo. A ver, yo he visto a Zavala No. casi tocándole el timbre a Keiko para conversar con ella. Era terrible. Todo- las ofrendas. todo Les el regalaron tiempo. todo. Les regalaron la Defensoría del Pueblo, la SUNAT. Les regalaban todo. ¿Qué quieres? Que es como el libro. Y yo recuerdo, ayer me pasaron un tuit justo cuando censuraron a Saavedra, que le dije, piden por todos, pues. Y yo... El diciembre del Así 2016, es. para mí era tan y yo claro. puse, y te voy a contar una anécdota, una infidencia. Una infidencia. Que es, yo dije públicamente, 2 días antes de la censura a Jaime Saavedra, presidente, haga cuestión de confianza. Sí, claro, yo también dije lo Y me mismo. jalaron las orejas. ¿A mí Y también? me dijeron, ya estás como la ultra de Rosa María Sí, la Palacio. Y golpista, dije, la golpista. debe ser la primera vez en la vida que a Rosa María Palacio le acusan de ser ultra. No, sí, Claro. golpista. Y después en el libro Ahora de es Marcos chavista. Bueno, pero en el libro de Marcos y Fuentes hay varios que reconoce, nosotros no lo veíamos así. Ellos pensaban que sacando a Saavedra se arreglaba el problema. Había gente que pedía la renuncia a Saavedra de dentro del Claro, oficialismo, de una porque locura. decían, no, como fue ministro de Humala, entonces claro, están molestos por eso. Pero si lo sacamos no va a pasar nada. Y yo miraba, es que qué parte no están entendiendo. Así es. ¿Qué parte Así no es. entienden? Estos quieren guerra, pero guerra, como dicen, guerra con sangre y con muertos. Entonces, y no van a parar hasta que lo vaquen. Entonces hay muchas cosas que tenemos que corregir en el siguiente congreso. No, sí, ¿No? pero no se puede corregir. A ver, Pero Si yo- mire, necesitamos sí. por A eso, ver, yo señor sé- y señora, que no A vicie ver. su voto y que vaya a votar ese van a ir a domingo de votar. enero. Pero el problema es el siguiente. Imagínese usted que usted hace un queque y le sale mal. Con una receta que le han dado. Mal le sale el queque. Qué pena, bueno, lo voy a volver a hacer. Con la misma receta. Y le vuelve a salir mal. Dice, ¿qué estará pasando? ¿Por qué me sale mal? Y se lanza la tercera vez y le vuelve a salir más. Ya pues, tiene que cambiar la receta. Ese es todo el problema. Así es. Pero, José María, en enero hay elecciones
y en enero todos tenemos que votar con las reglas que están. No, yo sé, pero, Entonces, pero yo quiero es saber importante. de los que postulan, ¿quién me va a cambiar la receta? Yo creo que... Si el Partido Morado no tiene un compromiso, usted me dice que sí, que yo creo todo el partido quiere un congreso diferente. Y creo además que la presencia de Hino y mi presencia, por lo menos tiene que transmitir un mensaje a los electores. Porque ellos nos han visto, y tú nos has visto en este congreso de 3 años y medio, y nos comprometimos. Es más, la comisión tuesta recoge muchos de los proyectos de ley que nosotros ya habíamos Pero presentado. son los únicos que tienen experiencia política de toda la lista. No, también está Daniel Mora, que Ya, verdad. que a Tres. ver, la reforma Vamos, universitaria en yo ese sé. congreso como para prender terror. una vela, ¿no? Claro, Porque- pero van tres. Y el resto de los 36, pero hay otras experiencias que son muy interesantes, ¿no? Claro. Está Francisco Sagasti, que tiene un conocimiento programático muy grande. claro. Hay personas que vienen como Pepe Patrón de la academia y con gran conocimiento. José Eliche, que claro, no ha sido congresista, pero ha sido oficial mayor. Claro. Fue secretario de Palacio Valentín Paniagua. Hay personas que vienen y que saben representar porque lo han hecho toda su vida, porque vienen de gremios, porque vienen de trabajo con jóvenes. Entonces es una lista sana y es una lista que quiere hacer las cosas bien y que justamente uno de los probablemente de las evaluaciones que hicieron fue, oye, nos falta gente que tenga experiencia parlamentaria y por eso nos Ahora, invitaron a Gino y a mí. se acusa al Partido Morado, yo siempre he dicho, de no ser ni chicha ni limonada. Bueno, debe ser chicha, ¿no? Porque es color Chicha, morado. no. Ni siquiera pinta bien, no mancha. O sea, ese es el problema, que no define, que no fija posición. Yo creo que estas elecciones... O sea, que tienen tanto miedo de fijar No, posición no, y- para no perder votos. Entonces, claro, pierdes A todo. ver, Rosa María, llevan al Congreso a un hombre abiertamente gay, absolutamente visible, que hay un sector que me quiere, pero hay un sector que me detesta, Claro. por ser quien mi es. por ser quien soy, y me han ofrecido un puesto en la lista del Congreso. Es un partido que lleva también a Gino, que hay sectores que los quieren, y sectores como el Fujimorismo y la APRA y José Manuel que también lo odian, y está ahí. Llevan a Daniel Mora, y además con un compromiso de partido por la reforma universitaria, haciendo que inmediatamente todos los intereses económicos de las universidades estafa vean al Partido Morado como enemigos. Llevan una propuesta de plan de gobierno parlamentario que ningún partido ha Sí, presentado. eso es verdad. Si eso Acá no está, es, ya la encontré. Propuesta del equipo parlamentario si eso Morado. no es definir y si eso no es comprarse pleitos, entonces yo no sé qué es Bueno, comprarse pleitos. hay que afinar un poquito más, ¿no? Porque hay cosas que no corresponden pues al legislativo, ¿no? ¿Cómo qué? O sea, un programa en salud y en educación sí, la defensa del, No, en del salud tema. hay un tema fundamental, Rosa María, ¿no? Por ejemplo, se aprobó, hay dos cosas fundamentales en salud mental, justo es un tema Ya. que hemos hablado. Primero, hay que corregir un problema en la ley, que podría corregirse en el reglamento, pero el reglamento seguimos esperando que Claro. salga y no salga. Pero salió la ley. En la ¿no? ley de salud mental nos falta reivindicar el rol de los psicólogos. Ya. Se ha puesto demasiado énfasis en los psiquiatras y hay un tema, un vacío en Claro, cuanto a pero los psicólogos. hay un pleito. ¿Ah? Pero que es solucionable. Ya. Porque la experiencia de esta reforma silenciosa que se está dando en el Estado del 2015 a la fecha de salud mental muestra cuál es el camino. Otro tema que tiene que ser un compromiso claro, asegurar el presupuesto necesario para cumplir las metas del plan de salud mental de acá al 2021. Eso es responsabilidad del Parlamento. Entonces son compromisos que hay que decir en campaña, porque ¿cuál es el problema? Cuando la gente plantea una agenda parlamentaria, piensa que es una agenda legislativa, y no solo es una agenda legislativa. Hay que decirle a la ciudadanía cómo vamos a fiscalizar, hay que decirle a la ciudadanía cómo vamos Ahora a vamos a ir a esa representar parte, pero- y cómo vamos a elegir a los 6 Ahorita de los vamos a 7 eso. magistrados Estrados. del Tribunal Constitucional. Vamos a hacer una pausa ahora para ir a esos temas. Yo quería pasar por lo legislativo, porque lamentablemente, digo, cuando hago entrevistas, me queda claro que los invitados para eso no se han preparado. Y es lo único que tienen Espero que hacer. no sea el caso. No, es que, claro, porque yo le digo a la gente, miren, lo único que tienes que saber como congresista es apretar 3 botones, ¿ah? Rojo, amarillo y verde. Esa es la única habilidad exclusiva, porque nadie más que tú los puede apretar. Es verdad. ¿Ya? Nadie más. Todo lo demás te lo hace un asesor. Entonces, exijámonos pues un poquito más, ¿no? Exijamos un poquito más para tener un mejor Congreso. Porque de verdad, el Congreso que elijamos no va a ser mejor que el anterior, pero sí nos puede dejar un Congreso mejor que el anterior. Ese es el reto. Yo creo que ese es un congreso histórico, pero es el congreso
digamos, cuando Valentín Paniagua asume la presidencia y tiene esta impronta reformista, lo que le falla es el Congreso, porque tiene que trabajar con el Congreso fujimorista. Entonces yo siento que este es el Congreso de transición que nunca tuvimos. Ojalá. O que puede ser. Puede ser, yo apuesto Pero a eso. depende del voto de la persona que está escuchando, porque su voto, tu voto, hace la diferencia. Claro, vamos a ir a la pausa y regresamos, nadie se mueva, vamos a hablar de las otras actividades que tiene que realizar el Congreso en muy poco tiempo. Estamos hablando de antejuicios, estamos hablando de levantamiento de inmunidades, estamos hablando de elección de miembros del TC. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerde que este lunes 6 de enero a las 8 de la mañana, Rosa María empieza el programa en el año 2020 en vivo y en directo. Usted no se puede perder desde este lunes 6 de enero, 8 de la mañana. Continuamos con la entrevista grabada de Rosa María Palacios y Alberto de Belaúnde. Adelante. Bueno, sí, estábamos comentando con Alberto de la de la pausa, algo que me dijo Enrique Fernández, que ustedes cada saben le dicen cochero en la izquierda, el número 1 de la lista de Lima. Me dijo, mire, él es mucho mayor, está casi llegando a los 80 años. Me dijo, yo he estado preso 4 veces por razones políticas, ¿no? En la dictadura militar. Y cuando fue constituyente, claro, la inmunidad lo protegió de la dictadura. Entonces dice, ¿qué pasa si me tengo que proteger de un régimen autocrático y no tengo inmunidad? Normalmente los regímenes autocráticos no se fijan en las inmunidades, ¿no? Claro. Pero Acá digamos, en el era más partido, escandaloso, sí, ¿no? en el Partido Morado estamos a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Eliminación. Ya nada de Corte Suprema, no hay que radicalizamos. eliminar, hay que eliminar. O sea, ya dejamos la como- unión civil y nos vamos al matrimonio Exactamente, igualitario. como el caso colombiano, ya. ¿no? Porque creemos que si no siempre se va a encontrar la manera de sacar la vuelta. ¿Y el antejuicio? El antejuicio sí creo que es una figura que merece discutirse y mantenerse, porque ahí sí estamos hablando de garantías propias del parlamentario. Pero, por ejemplo, si fuiste un alcalde corrupto Claro. y llegas al Congreso, no puede ser ampay me salvo. Yo creo que la eliminación de la inmunidad parlamentaria es también no solo una reforma política, sino indirectamente una reforma electoral. Claro. Porque quitas uno de los incentivos para que todas las autoridades cuestionadas quieran llegar al Congreso, con lo cual indirectamente vas a terminar teniendo mejores candidatos al Congreso. Sí. También hay otro proyecto y es la ventaja, Rosa María, de traer la experiencia reciente del Parlamento. Hay un proyecto de ley que ya presentamos y que simplemente hay que volver a presentar, que es el que hice con Guido Lombardi, para que la Comisión de Ética Parlamentaria fuera ajena al Parlamento. Que el Defensor del Pueblo nombre un integrante, que la Corona Nacional nombre otro, que las Facultades de Derecho nombre otro. En fin, discutiremos cuáles son los espacios. La madre Teresa de Calcuta y sus amigas. Porque a ese nivel ¿Cuál es la intención? Que toda la parte de investigación y de elaboración del informe sobre el caso no dependa de congresistas. Claro. Y que Se vota en el Pleno. Y se vota en el Pleno, con lo cual proteges la autonomía del Parlamento. Claro. Pero claro, es un informe público. Claro. Entonces anda Pleno, vota en contra con toda la ciudadanía y la prensa, conociendo cuál es el contenido del informe. Bueno, la razón por la cual se disolvió el Congreso finalmente fue por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí hay una propuesta del Ejecutivo que no se aprobó, pero que está sobre la mesa, que se puede rescatar. Ojo, hay que volver a presentar todo de nuevo. Hay gente que dice, no, sacan los mismos. No, hay que presentar de nuevo los proyectos porque es un nuevo Congreso, Así es. a pesar de que sea en el mismo tiempo, ¿no? Pero, en todo caso, ¿qué hacer con el sistema de elección de miembros del TC? Que va a ser gravísimo, sobre Así todo es. porque además, como ustedes comprenderán, todas las personas denunciadas por corrupción van a interponer sus habeas corpus. Ampay me salvo. Ampay me salvo. ¿Ante quién? En última instancia. Y es, ante el TC. importante, la ciudadanía a veces escucha, pasa un poco lo que te pasaba cuando hablabas del Consejo Nacional de Hoy Magistratura, se quedan ¿no? dormidos. Hablas del Tribunal Constitucional y acá los chicos se jalan los pelos porque dicen ya perdimos rating. Pero Claro. es importante, el Tribunal Constitucional no solo afecta la lucha contra la corrupción, que bien señalas, han liberado hace poco a Keiko Fujimori de su prisión Podría preventiva. aprobar el matrimonio igualitario. Pero, y también, efectivamente, puede tener una Todo. serie de decisiones que afecta la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, pensiones. Claro. Hay reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el tema de pensiones que ha facilitado, dentro de lo que se puede, la lucha por una pensión justa.
hay sentencias con el tema de violencia contra la mujer. O sea, hay una sentencia infame, que felizmente ya fue corregida, que evitaba que las mujeres pobres pudieran acceder a la píldora del día siguiente, pero sí permitía que las mujeres con plata la compren en la farmacia. Una situación de discriminación espantosa. Hay una sentencia para que usted pueda tener su perro. En su edificio. En su edificio. Así es, en entender que los animales domésticos pueden convivir con el resto. Entonces afecta Sí, el día a día. afecta la vida de cotidiana, por Y supuesto. a mí me preocupa mucho que el único partido que esté hablando de reglas claras para la elección del Tribunal Constitucional sea el Partido Morado. Ningún otro partido en campaña está poniendo ese tema como una agenda electoral. ¿Cuáles son las reglas claras? Yo presenté un proyecto de ley de estos que se quedaron entrampados en la Comisión de Constitución el 2017. Necesitamos un reglamento de elección con cosas mínimas, Rosa María, ¿no? Por ejemplo, que al momento de evaluar a los candidatos haya periodo de tachas, Claro. donde los ciudadanos puedan decir, oye, este pata fue mi abogado y nunca Claro, me estafó, ¿no? O, oye, esta persona fue abogado de la dictadura, Claro. ¿no? Diferentes cosas O este señor le agarra golpes a su mujer. Exactamente. Claro. Inaceptable. No es delito, pero es inaceptable. Inaceptable. ¿No? ¿Cómo va a defender los derechos Entonces humanos? tiene que haber un periodo de tachas, tiene que haber una audiencia pública donde contesten preguntas no solo a la comisión evaluadora, sino que también la gente pueda escuchar las respuestas. Claro. Por más increíble que parezca a la gente que nos está escuchando, el último congreso la comisión mandó las propuestas, entre ellas la del señor Ortiz de Ceballos, al pleno del Congreso sin haberse entrevistado con los candidatos. Sí, ninguna entrevista. Pero es como si no fuese... Revisaron currículums que ellos mismos habían mandado a los candidatos, cada uno a su manera, y ya está. No queda claro quién presentó a quién, y es como si nosotros fuésemos a contratar a alguien para que trabaje con nosotros en nuestra empresa o en nuestra casa. De gerente general, o sea, el cargo más importante. Y no lo entrevistas. No. Dice, no, ¿para qué? Acá tengo unos currículums, directorio. Así es, a ver, voten ya. Voten ya, vote ahora, vote ya. Luego, Entonces- gerente general, gerente de finanzas, gerente comercial, gerente... Oiga, señor, pero yo quiero entrevistar a esta persona. No, vote. Así es. Rápido, que Eso es estamos apurados. inaceptable. Eso es inaceptable. Entonces son reglas mínimas. Ahora, Además, no había se otro trata- juego, lo pero- que querían era sacar el habeas corpus de Sin Keiko duda. Fujimori. Y bueno, No, lo sacaron, ¿no? Y además, pero hay no sin algo... hacer este escándalo. Además les costó un congreso. Así es. O sea, perdiste un congreso por sacar el habeas corpus de Keiko Fujimori. Es políticamente un naufragio. Total. Tienes que ser una bestia. Ya, discúlpeme, pero de verdad, o sea, por eso que Rosita Bartra no la han dejado postular en Fuerza Popular, porque, mamita, alguien tiene que pagar la factura. Y a Pedro Lachea ni siquiera lo dejaron postular en Solidaridad Nacional, o sea, ni siquiera. Y además... Además, yo he hecho una autopsia completa en clase, minuto a minuto, de todo lo que pasó el 30 de septiembre. está en mi libro también, te puede También, ser útil. así, todo, así, minuto a minuto, todo lo que va pasando, para que la gente entienda que efectivamente sí se votó la cuestión de confianza. Pero por supuesto que se Que votó. por supuesto que Tan se que se votó. votó que después salió de Cerril a decir, ya dijimos que no, pues disuélvanos, Eso, ¿no? yo le pongo ese video a mis alumnos. Le tiemblan las piernas al presidente. Se muere de miedo. Ah, ya votamos. A ver, pues que nos disuelva. Claro. Upa, a confesión de parte, relevo de prueba. Pero lo importante de ese día es entender la desesperación, de Fuerza Popular, y no solo de Fuerza No Popular. solo de Fuerza Popular. Ahí sí estaba APP y estaba Mira, Acción Rosa Popular. María, algo que yo cuento en el libro es que a mí me impacta mucho en el momento que sale en el tablero los 87 votos del señor Ortiz de Ortiz de Ceballos. Y yo estaba cerca al escaño de Ana María Choquehuanca, Así porque es. estaba conversando con ella, porque, en fin, volteo y veo a los de APP, Alianza para el Progreso, abrazándose como si Perú acabase de ganar el Mundial de Fútbol. Claro. Una algarabía que, a ver, yo entiendo que te puede alegrar, en fin, pero esto ya era como una Era mezcla su candidato. de alivio, una mezcla de realmente excitación política, de ganamos, ¿no? Bueno, César Acuña regresó de viaje y los votó a todos, ¿eh? O sea, su hijo Richard, le dijo, Richard, te toma sus vacaciones, a Iberico lo mandaron al suspenso, y a Marisol Espinosa la suspendieron, la votaron, la expulsaron. A la bestia. Veremos qué pasa, ¿no? No, Porque- obviamente, veremos, pero digamos, que se aplicaron sanciones. Pero ahora, no era nuevo, ¿no? O
sea, no sé si es que Acuña estuvo de viaje 2 años, Pero el asunto- pero APP por ejemplo, estuvo pero Iberico- sistemáticamente haciéndole el juego al Fujimorismo. No, sí, pero no era que Iberico pues negociaba con Salvador del Solar, que iban a llegar a un acuerdo, que ya tenían a Galarreta en la Pero mesa. es que Lucho Iberico no era la voz cantante. No, era un mediador entre Galarreta y Salvador del Ahí Solar. quien tuvo mucho más liderazgo en los últimos meses fue Marisol Espinosa. ¿no? ¿Ah, sí? Claro, y por eso ella era representante en la Comisión de Constitución. Ya. Y una de las voceras más furibundas contra adelanto de elecciones y tal. Ella fue la más empoderada, ¿no? Habría que preguntarle a Richard Acuña y al resto de la Alianza para el Progreso por qué permitieron que ese sea la el tipo de vocería, ¿no? expulsaron. Claro, pero una vez que ya se habían cometido todos los hechos, ¿no? Habían disuelto el Congreso, habían perdido todo. Claro. El naufragio era completo y total. Pero acá, Rosa María, hay un tema de fondo, que es los congresistas tienen que entender que los espacios políticos son unos y los espacios jurisdiccionales son otros. Bueno, Entonces, eso- el Tribunal Constitucional no es un espacio para ser captado políticamente. Lo que hay que buscar es que sean juristas de primer nivel y la discusión, digamos, puede estar en si es un tribunal más conservador, más progresista, Claro. más liberal. Eso pasa en todas partes del mundo. Pero no se trata pues, de poner a mi amigo o poner a mi correligionario para que Poner a mi- sea un espacio Poner neutralizado, ¿no? poner a mi primo. Claro. Es menos elegante, ¿no? Por decirlo menos. Ahora, hay que iniciar también ciertos procesos que frustró el Fujimorismo. Así es. Fiscales supremos, para empezar. Y Nostroza, para seguir la ampliación de la extradición. Y hay varios temas, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa inexplicable del Congreso disuelto. Bueno, sí es explicable, pero que es Claro. inaceptable del Congreso disuelto, que es que el momento en el cual Fiscalía pide poder investigar a los ex integrantes del Consejo Nacional de Magistratura Así es. por organización criminal, Dicen que no. que no. Y Nostroza solito. Era una IRL de corrupción, Sí. ¿no? Una empresa individual. Claro, cada uno. Claro, y todo lo que hemos visto del CNM, no se investiga. Por eso hay que aplazar eso. La fiscalía, que son fiscales muy Van a serias, volver a pedirlo. lo vuelven a pedir con elementos nuevos, Claro. lo valorará el Congreso, un Congreso donde ya no habrán pactos de impunidad, donde esperemos que ya no hayan pactos de impunidad, y se actuará de acuerdo a derecho. Bueno, claro, es que si la gente tiene el recuerdo reciente de lo que sucedió en esos casos, y eso importa a la hora de votar, es evidente que el resultado no va a ser el mismo pues que la vez pasada. Está clarísimo que Fuerza Popular no va a tener 73 escaños, eso creo que todos lo tenemos más o menos claro. El problema es que los pactos de impunidad sí se pueden volver a dar. Y por eso es tan importante decidir bien por quién se vota. Y me parece muy bien lo que se está diciendo, ¿no? No voten solo porque, me cae bien, o esta persona me parece íntegra. Finalmente son agrupaciones políticas. Sí, por eso yo le pregunté en todo momento, ¿esto es lo que cree su agrupación? Así es. Y por eso es que estoy tan tranquilo de poder decir que voy en la lista del Partido Morado con el número 6. Preguntas a ver del público. Un montón, antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, ¿podría explicar qué pasó con el proyecto del Partido Liberal y por qué eligió irse al Partido Morado? Claro, en realidad nunca hubo No un proyecto del partido. Partido Liberal. Nosotros lo que éramos era una bancada, ¿no? Una agrupación. Y lo que nosotros buscamos fue no ser la típica agrupación parlamentaria que se forma a mitad de mandato, que es ya, sumemos de donde hay, sino que queríamos tener una coherencia ideológica y una identidad propia. ¿Cuándo dejó de existir la bancada liberal? El 30 de septiembre, que fue el día que se disolvió el Congreso. Claro. Ya no hay más de eso. ¿Qué más? ¿Qué opina de los gastos de instalación del Congreso? Los gastos de instalación creo que tienen sentido para congresistas de fuera de Lima, de regiones, pero uno de los compromisos de la bancada del Partido Morado es que ningún congresista de Lima debe cobrar gastos de instalación, porque a ver, mover tu cajita con post-its y lapiceros de un distrito al centro de Lima no te cuesta mucho, ¿no? El taxi sí. 15 soles pues que te den para Vamos, tu ¿no? taxi. Entonces, creo que es uno de esos típicos momentos en los cuales el Congreso empieza a perder legitimidad. Necesitamos gestos de austeridad y cercanía para que la gente confíe. Solo si la gente confía, un Congreso puede funcionar bien. Muy bien. ¿Qué opina sobre las multas electorales? ¿Deberían eliminarse? A ver, yo era También. yo Yo era también. Yo era una creyente del voto voluntario. Después de Chile. Yo era un creyente del voto voluntario y hay 3 experiencias que a mí me han hecho reevaluar mi posición.
el Brexit Claro. en Inglaterra, que te demuestra que los que suelen ir a votar son los que están más molestos, Claro. y que tienes lo que Nixon llamaba Great Silent Majority, una gran mayoría silenciosa, que además pensaba que no iba a pasar y se quedaron decididos en su casa. Entonces terminas en una decisión que afecta dramáticamente el futuro de tu país, en la cual tú no dijiste nada. Eso es inaceptable. La ciudadanía implica derechos, pero también implica obligaciones. En Colombia, el referéndum para el acuerdo de paz. También hubo un ausentismo de más del 50%, en la decisión más trascendente para Colombia en su historia republicana. Y en Chile lo que demuestra es que hay un problema de representatividad Claro. de la clase El política. problema es que terminas en una anarquía. Y también, Rosa Porque María, no te sientes representado. se generan una serie de incentivos perversos, ¿no? Claro. Porque hay más nivel de clientelismo cuando el voto es voluntario y se genera y se articula todas unas redes de llevar a la gente a votar y que muestre su voto Claro. para asegurar No, determinados es terrible. espacios, Lo de ¿no? Chile es terrible, se los explico con números en un minuto. Chile tenía voto obligatorio igual que nosotros. Lo cambió a voluntario. En las últimas elecciones generales, claro, Piñera ganó con el 50+1 de los votos. De los que votaron, solo Así votó es. el 40%. Entonces Piñera ganó con 20% de la población. Por eso es que el 80% lo odia. Entonces, tienes un presidente de entrada con muy poca legitimidad. Pero también es cierto que podemos revisar mecanismos adicionales para asegurar que toda persona que quiera votar vote. Eso ¿No? Hay países, por ejemplo, donde personas que tienen movilidad reducida por temas de Bueno, eso discapacidad está, o de edad. ojo, eso está en el proyecto de Claro, Tuesta. claro, en el proyecto claro. de Tuesta se establecen tres nuevas modalidades de votación. Personas que están en prisión sin condena, prisión preventiva, pueden votar. Personas que están en hospitales, Así es. internados de manera prolongada, también pueden votar. Y personas con discapacidad que no pueden salir de su casa. Así es. Porque además Sí. ahora pasaba algo terrible, Rosa María, que es el voto electrónico, que creo que es un avance importante, hace que ya no se pueda bajar la mesa de votación Así al es. primer piso. Entonces hay personas con discapacidad que llegan a su centro de votación, que descubren que están en el segundo piso y que no tienen cómo votar. Si no los llevan. Entonces, Hay que cargarlos hasta arriba. una democracia. Sin asesores. Entonces es complicado. Una democracia de verdad tiene que asegurarse que todo aquel que quiera votar, vote. Ahora, y el otro tema es, para los que están en el extranjero, que es una muy buena propuesta, es el voto postal. Así es. Estados Unidos lo hace y nadie se ha muerto. Y el voto postal permite que miles, o sea, ¿cuál es la tasa de ausentismo en el voto en el exterior? 50%. No porque la gente no quiera votar, sino porque cuesta mucha plata Porque ir a además, votar. Rosa María, a ver, si tú vives en Claro. Virginia, en un extremo, Y tienes que ir a el Washington. y tienes que irte a Washington, oye, es un 3-4 horas. dineral. A mí, yo vivía en Austin, tenía que votar en Houston. Claro. Era carísimo. Incluso lo que se puede hacer si es que hay, digamos, dudas respecto a hacer post y nuestro sistema, es que sea voto postal para consulados. Claro. Entonces tú estás en Virginia y tienes que mandarlo a Washington, que el sistema de Claro. voto de postal norteamericano tiene todas las garantías Tiene posibles. todas las ¿no? garantías posibles, al Ellos contrario. mismos lo utilizan en Para su votar. proceso electoral. Claro. ¿Qué más? A ver, ¿cómo financia su campaña Eso, ¿cómo financias política la y- plata? ¿Con la venta del libro? ¿Y cuánto No invirtió creo. en la campaña política anterior? ¿Quién la financió? Está muy bien. Empecemos con esta campaña. Es una campaña muy sencilla, como habrán visto. Hasta ahora soy básicamente mis redes sociales y entrevistas. Voy a tratar de tener un panel con otro candidato, porque si no, no puedo pagarlo. Y voy a tratar de tener... ¿Cuánto vale un panel? Eso es lo que estoy averiguando. No Ya, tengo ya, ni ya, idea para de esta saber, elección. ¿a cómo Este, sale? Para contar, pues. Y lo estoy financiando con el apoyo de amigos directos. O sea, tengo que conocer a la persona que me dona y de mis papás, ¿no? Y estoy aprovechando el dinero que tenía ahorrado para vivir estos meses que Claro. estoy sin Ahora- trabajo, porque tengo que pagar mi crédito hipotecario y una serie de Ahora, gastos de la casa. Pero tienes que hacer una rendición de cuentas Al detalle. a la OMP al Y detalle. que ahora está mucho más ordenada que la del 2016. Y el O sea, 2016 ahora te también dan boletas, está como que todo mucho más ordenado. Y el Y el 2016 también fue dinero de personas que conocía, que creo que es una garantía que tú mismo tienes, ¿no? Y que te da mucha libertad. O sea, Dentro de los topes establecidos en la ley. que son altísimos. Para un altísimos, candidato para particular. una calidad. O sea, un amigo me dijo, oye, te quiero donar 1.000 soles, pero no sé si pasamos el tope. Y dije, el tope es. Es 260.000. Entonces, Ya bajó, ¿verdad? 60 me parece. ¿no? Y la Por ventaja, 440.000. de financiar campañas así
es que después tienes total libertad en el Congreso. Claro. ¿no? Ahora, la campaña Ahora, del 2016 fue mucho a pata. Yo me acuerdo que se iba haré lo mismo ahora. Va a ser igual. Sí. Iba al Metropolitano, al metro, a los supermercados. Se paraban con sus flyers afuera. Yo me lo Y encontré. que además, digamos, esa es una muy buena Sí. garantía. Ahí sí tuve letreros, tuve algunos. Tenía unos mojitos que iba repartiendo en la puerta. Y tuve unos paneles que. Yo me acuerdo que un me panel mandaron. delante de la Universidad Católica Sí. que decía, yo estudio aquí. Era un buen panel, ¿eh? Vota por mí, yo Es que estudio si aquí. no tienes recursos, Rosa María, Sí, tienes pues. que ser creativo. Así es. Y, por ejemplo, el día que nos encontramos en el supermercado, Sí. estaba regalando polos, llaveros. No. Era un papelito que atrás tenía su pupiletra, creo. Claro, Para que no lo botes. era una pequeña revista con propuestas. ¿Y cuántas personas estábamos? Dos. ¿Revista? No seas... Es mucho, ¿no? Era una hoja de una hoja A3 dividida, doblada. doblada en Claro, dos. pero que tenía un crucigrama. Un crucigrama porque yo decía, ¿cómo hago que la gente no No lo lo bote? tire. Y aunque sea lo revise por encima. Le puse un crucigrama. Claro, pupiletra, ¿sabes? Hay que ser creativos y la gente reconoce eso. La gente no vota al que pone su caraza y su nombre Claro. y nada más. O te recibe un polo hoy día de Solidaridad Nacional y mañana te recibe un polo del Frente Amplio y le da igual. Y lo mismo, se va a poner los dos para trapear la casa, no Así se es, preocupe. entonces, Uno encima del otro. Esta es una campaña que me parece muy injusta para las caras nuevas, porque es una campaña fría Sí, que va a calentar en está- enero. está Entonces, mi terrible. sugerencia es sean creativos. Yo Sean también creativos digo, sin faltarle al respeto al ciudadano ni a ustedes mismos. ¿no? Claro. Prescripción de delitos de funcionarios. ¿Cómo, perdón? Eliminar Prescripción. la prescripción de delitos. Bueno, hay un problema, ¿no? Que es que todos nos quedamos muy contentos con la reforma constitucional de imprescriptibilidad de delitos de corrupción, pero hay un detalle adicional, que es que implica una ley de desarrollo constitucional. Hay la propuesta específica entre las 44 del Partido Morado de aprobar esa ley de desarrollo constitucional. Claro, porque... Y evidentemente con una gradualidad que la haga constitucional, Claro. ¿no? ¿Qué más? Sobre las AFPs, ¿algún proyecto en mente? Los AFPs es uno de los grandes temas donde todavía se está elaborando una propuesta. Hay propuestas que vamos a publicar en estos días. Recordemos también que es un congreso de 16 meses, ¿no? Pero sí creo que este va a ser uno de los grandes temas de la elección del 21 y haríamos bien de empezar el debate. Hay un trabajo... Ya se hizo, se encargó el gobierno Así es, Kuczynski. eso le voy a decir. Hay un trabajo realizado por una comisión de alto nivel del Ministerio de Economía y personas independientes Claro. del tema de pensiones, que debería ser el documento central de discusión. Claro. Porque si no plantea un eje de discusión, cada uno se va por su lado. Muchísimas gracias a toda la red Sodonco que transmite A Pensar Más con Rosa María Palacios. Les deseamos que tengan un año estupendo, el año 2020. Este lunes a las 8 de la mañana, Rosa María nuevamente en vivo para hacer las entrevistas más importantes que marcan la agenda nacional. No se pierda usted este lunes 6 de enero a partir de las 8 de la mañana. Grandes invitados en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Cuídense mucho, permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.